la sesión 140 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 141 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Han llegado a la Secretaría, en primer lugar, 4 proyectos de ley. El primero es un proyecto iniciado a moción de las diputadas y diputados Gael Yomans, Erika Ñanco, Alejandra Plasencia, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Cristian Tapia, Raúl Leiva, Daniela Chicardini, Erika Edu y Jorge Brito, que ordenan la realización anual y aleatoria de controles de consumo de drogas para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Boletín 17.709-02. En segundo lugar, en la sala, mediante un oficio del secretario general y a petición de la diputada Daniela Serrano, ha acordado remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar a la Cámara de Diputados para requerir la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, boletín 17.711-07, una vez que sea conocido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 222 del Reglamento de la Corporación, contará con un plazo máximo de 30 días para evacuar su informe. En tercer lugar, un proyecto iniciado en moción de las diputadas y diputados Marta González, Jaime Araya, Héctor Ulloa, Cristian Tapia, Raúl Soto, Camila Musante, Elia Molina, Carlos Bianchi y Carolina Marzán, que modifica el Código de Justicia Militar y la Ley 17.798 sobre control de armas para radicar en los tribunales ordinarios de justicia el conocimiento de causas criminales que indica en que participen funcionarios de las Fuerzas Armadas, Gendarmería de Chile o la Dirección General de Aeronáutica Civil. Boletín 17.717-02. Y el cuarto proyecto de ley que ha llegado es una moción del diputado Matías Ramírez y las diputadas María Candelaria Acevedo, Natalie Castillo, Carmen Hertz y Lorena Pizarro, que modifica el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de los juzgados militares las causas criminales que indica. Boletín 17.731-02. Luego, han llegado, presidente, y lo pueden ver en la cuenta escrita porque es de muy largo detalle, entre los puntos 5 y 11, oficios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Defensa Nacional, 4 del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A través de todos ellos remiten información a la que están obligados en virtud de disposiciones contenidas en la Ley de Presupuestos correspondiente al año 2025. Luego se ha recibido también un oficio 27 de 4 de agosto de 2025 del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Luis Marco Rodríguez, por medio del cual agradece la invitación para asistir a la Comisión de Defensa Nacional de hoy, sin embargo, excusa su asistencia por compromisos previos. Y respecto de la opinión que se solicitó sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para disponer la intervención de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje, la proporciona en el oficio en referencia, que va a estar publicado en el sitio electrónico de la Comisión y se entregará hoy día copia también a todos los integrantes de la Comisión. Se han recibido también reportes de defensa nacional elaborados por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a las semanas del 21 al 28 de julio de 2025 y 28 de julio a 4 de agosto 2025. También se ha recibido oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el que comunica que los funcionarios del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, señor Juan Pablo Cavada, que es investigador del área de análisis legal, y Bárbara Orcela, quien es investigadora del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales, asistirán a la presente sesión con el objeto de que, en el contexto del estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal para disponer la intervención de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje, expongan sobre los siguientes temas que esta comisión les requirió. 1. Regulación legal del delito de espionaje en Chile. Y 2. Actualización del informe sobre la justicia militar en la experiencia comparada. Asimismo, comunica que los señalados especialistas podrán también articular el apoyo de otros profesionales del área de asesoría parlamentaria en atención a la labor de la comisión conforme a las materias tratadas.
También se ha recibido informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, actualizado a agosto de 2025, referido a la jurisdicción competente sobre delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, experiencia extranjera. Y el informe contiene además una breve descripción del tratamiento del delito de espionaje en los casos revisados. Se ha recibido también oficio 6.855 de 29 de julio de 2025 de la Comandancia del Ejército de Chile, de la Comandancia en Jefe, en respuesta al oficio 238 de esta comisión, por el que se le consultaba la decisión de no renovar los convenios con las instituciones civiles para el uso de las instalaciones de la Escuela de Caballería Blindada. Y finalmente, una nota del jefe del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertario e Independientes, mediante la cual comunica que en esta sesión el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado por el diputado Cristian Lave Martínez. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, muy amable presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión y a quienes nos acompañan hoy en día. En el punto 1, en que se habla de una moción que ordena test de droga para los miembros de las Fuerzas Armadas, le solicitaría por su intermedio, presidente, que antes de empezar a verlo pudiésemos tener una visión de la Secretaría en el minuto que lo vayamos a ver, que dice relación, porque me imagino que esto eroga gasto. Entonces me gustaría saber cuál es la posición, si es o no es competente por parte nuestra tratar, a pesar de que en lo formal, claramente la Secretaría General ya lo visó y la sala también, porque no hubo objeciones a la misma, pero al menos a lo mejor se requiere de un informe de Hacienda en esta materia, para que lo pueda estudiar la Secretaría y ver cómo seguimos con eso, que por cierto yo estoy de acuerdo, dado no solamente los últimos acontecimientos, sino la probidad que le estamos pidiendo y nos estamos autoexigiendo nosotros, incluso haciéndonos exámenes de pelo durante el periodo legislativo y exigiendo al presidente y a los ministros que también lo hagan. Yo estoy de acuerdo en que tratemos este tema, pero lo viabilicemos, pero de la mejor forma posible, y que no quede como un proyecto de buenas intenciones que si no va a tener recursos para poder efectuar, digamos, estos exámenes requeridos por esta potencial ley que es letra muerta. Bien, muchas gracias, diputado Undurraga. Ya Secretaría tomó nota respecto a lo que usted está solicitando. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, colegas. Ok, no habiendo más solicitudes de palabras sobre la cuenta, y antes de entrar a la orden del día, solicito acuerdo de la comisión para que el profesor Augusto Quintana Benavides, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando sea invitado a exponer sobre el proyecto de ley que tenemos en tabla, pueda hacerlo telemáticamente. ¿Hay acuerdo? Acordado. Colegas, lo que han recibido por parte de Secretaría es la respuesta del director de Agencia Nacional de Inteligencia con sus consideraciones respecto al proyecto de ley que vamos a tratar. Así que, ¿todos lo han recibido? Sí, bien. Orden del día, primera parte, entrando en ella, esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción por los diputados Luis Sánchez, Miguel Ángel Becker, Camila Flores, Cristian Moreira, Andrés Joanet, Álvaro Carter, Enrique Lee, Francisco Undurraga y Cristian Araya, que modifica el Código Penal para disponer de intervención de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje. Boletín número 17690-07, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sin urgencia. Ha sido invitado a exponer el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Luis Marco Rodríguez, quien ha excusado su inasistencia según se ha leído en la cuenta, pero ha proporcionado un documento con su opinión, el que queda publicado en el sitio electrónico de la comisión. También han sido invitados a exponer los expertos del área de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, Juan Pablo Cavada, investigador del área de análisis legal, y Bárbara Orcela, investigadora del área de gobierno, defensa y relaciones internacionales. Los invitamos a incorporarse a la mesa.
Comienza usted, Juan Pablo. Ya. Tiene la palabra. Ahí está. Gracias. Bueno, por su intermedio, señor presidente, recibía la consulta sobre el texto del proyecto. Nosotros lo primero que hicimos fue elaborar un listado de los delitos de espionaje, que son pocos. Y lo segundo que hicimos fue analizar la norma propuesta en comparación con los delitos existentes. Yo asumo que todos tenemos claro cuál es el problema normativo que origina el proyecto de ley, que en síntesis consiste en que, dado el caso de los dos ciudadanos extranjeros arrestados, que originalmente podrían ser civiles, no pueden ser sometidos a la competencia castrense, porque se trata de civiles en tiempo de paz, y por lo tanto no son competentes los tribunales militares. Entonces, el problema que se señala en el proyecto es que en casos de espionaje es difícil distinguir la calidad de civil o militar de la persona, de un eventual espía, diligencia que, según señala el proyecto, solo podría desarrollarse adecuadamente bajo la justicia militar. Ya. Entonces, bajo ese presupuesto, el proyecto propone modificar el artículo 109 para entregar, en resumen, a la justicia militar, gracias, la causa a la investigación de los delitos contemplados en el artículo 109 y en el artículo 17 de la ley 17.988 sobre control de armas. Entonces la pregunta es si esto es suficiente o no es suficiente. Entonces, en base a eso se revisan las normas sobre espionaje que existen en el ordenamiento chileno, pero yo creo que la pregunta más de fondo en esto es cuáles son los delitos de espionaje que puede cometer un civil, entre comillas, en tiempo de paz. Porque si estuviéramos frente a un militar, no habría duda, estaríamos en el Código de Justicia Militar. Como estamos frente a alguien que no sabemos si es civil o militar, pero partimos de un civil, en un contexto difuso, pero partimos de un civil, la pregunta es cuáles son los otros delitos de espionaje que eventualmente puede cometer un civil en tiempo de paz. Entonces tenemos las normas del artículo 109, que está en el proyecto, el artículo 17 de la ley 17.988, que está en el proyecto, pero también están los artículos 252, 254, 256, 256 y 257 del Código de Justicia Militar, y yo diría también el artículo 112 del Código Penal, que son delitos de espionaje que eventualmente pueden cometer los civiles en tiempo de paz. Y por lo tanto, sin hacer un juicio de valor, simplemente creo que si uno quisiera tener un espectro completo, habría que agregar esos delitos al artículo propuesto y no quedar, digamos, cojo. ¿Por qué así? Porque el término de delito de espionaje no está contemplado en el Código Penal ni en el Código de Justicia Militar. Se refieren a, tratan sobre, pero en ninguna parte dice espionaje, salvo el título 2 del libro tercero del Código de Justicia Militar, que se refiere a la traición y el espionaje y otras cosas. Pero el delito como tal no dice comete delito de espionaje o es espía, no lo dice. Entonces hay que buscar caso a caso. Y yo creo que, como les decía, fuera del artículo 109 y el artículo 17, falta el 254, 255, 256 y 257 del Código de Justicia Militar, perdón, y el 112 del Código Penal. Si hay otro, puede ser, pero esos son los que yo creo que corren. Eso muy en síntesis. Bien, vamos a dar la palabra, diputado Undurraga. Gracias, sin ser abogado, pero teniendo estupendos asesores. Hay algo que me hace ruido que no sé si ustedes lo estudiaron, que es cuestionarse la pertinencia de incorporar esta disposición de carácter procesal. Esto es relativo a las reglas sobre cómo se lleva a cabo una investigación o un juicio en el Código Penal, cuyo propósito es definir delitos y establecer penas, lo que pertenece al ámbito del derecho sustantivo. Mientras el derecho sustantivo indica qué conductas están prohibidas y cuáles son las consecuencias, el derecho procesal establece los pasos y procedimientos para aplicar estas normas. Es por ello que podría resultar más adecuado,
pienso yo, y me gustaría saber la opinión de ustedes, que estas disposiciones se incorporen en el Código de Justicia Militar, especialmente en el título segundo de los tribunales militares en tiempos de paz, párrafo 2 de los fiscales, cuyo artículo 25 regula las atribuciones y competencias de los fiscales militares. Ello contribuiría a nuestro juicio a una mejor sistemática de la ley y evitaría la mezcla de normas de distinta naturaleza en un mismo cuerpo legal. ¿Ustedes podrían estar de acuerdo con esta afirmación? Disculpe, diputado, lo que pasa es que consideraba que íbamos a hacer preguntas sobre la exposición, pero como hay otra exposición a continuación de Bárbara Orcela, escuchemos las dos y hacemos las preguntas a ambos. Bárbara, por favor, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, yo simplemente voy a hacer una breve introducción al documento solicitado. Como mencionaba el secretario, se solicitó una actualización de un documento que describe la jurisdicción sobre delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en la experiencia comparada. De la revisión que se hizo no se vislumbran mayores cambios del documento original y habría que señalar que se identifican principalmente 3 tipos de sistema de justicia militar. Uno que es totalmente autónomo, ¿cierto? Otro que optó en otros países como Alemania y Argentina, donde optaron por derogar el Código de Justicia Militar y trasladar, en el caso de Argentina, los delitos al Código Penal, y en el caso de Alemania, a una ley penal militar. En Argentina, todos los delitos cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas son entonces conocidos en tribunales ordinarios, y en Alemania la creación de tribunales militares está restringida en la Constitución únicamente a estado de excepción de guerra. Por lo tanto, el resto de los delitos son conocidos también en sede civil. Sí. En el caso de Colombia, Estados Unidos, que también fue revisado en este informe, ellos mantienen un sistema de justicia militar autónomo con un código de justicia militar y por lo tanto respecto del delito propiamente de espionaje tenemos también 2 figuras como aquí en Chile, donde el delito está codificado en el Código Civil y además con penas agravadas en los respectivos códigos de justicia militar. Y el caso de Reino Unido, ellos tienen un sistema que no existe un código de justicia militar propiamente, existe, o sea, tanto los delitos como las faltas disciplinarias están contenidas dentro de la ley de las Fuerzas Armadas y todos los delitos propiamente militares o contra bienes jurídicos militares son procesados en las cortes marciales de Reino Unido, propiamente militares. El informe les muestra una breve historia de las reformas que han ido implementándose en los distintos casos revisados, así como una breve descripción de cómo se tipifica este delito de espionaje en cada uno de esos casos. Muchas gracias, Bárbara. Entonces, a las consultas efectuadas por el diputado Undurraga, vamos a sumar la intervención del diputado Sánchez. También me pidió la palabra a continuación los diputados Brito y Leiva. Diputado Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones, son muy interesantes y yo creo que pueden aportar mucho a nutrir este proyecto de ley, que yo por lo menos lo veo más como un punto de partida. Es un proyecto de ley cortito y al que se le pueden agregar cosas si es que es necesario. Respecto de la primera exposición, me gustaría que nos comenten de nuevo cuáles eran esos otros artículos que habría que modificar. Sí, complementar algo, a lo menos lo que es mi interpretación del 109 del Código Penal. El 109 del Código Penal no habla expresamente, no usa el concepto de espionaje, pero en el inciso, el párrafo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, dice el que suministrara al enemigo planos de fortificaciones, arsenales, puertos o radas.
Ahí estamos hablando más o menos de la situación que teorizamos, probablemente se produjo en el caso de Pozo Almonte, que fue el que motivó finalmente la presentación de este proyecto de ley. Y habla en el inciso siguiente también el que revelar el secreto de una negociación o una expedición. De cierta forma, más que usar el concepto de espionaje, lo que está haciendo este artículo, a mi entender, es definir lo que se entiende por espionaje y, por tanto, prescindiendo del concepto en sí mismo, hace referencia a las conductas para efectos de que el tipo penal esté más claro. De todas maneras, me gustaría saber, en la opinión de ustedes, cuáles eran los artículos siguientes que había que hacer ajustes, porque creo que podría ser positivo incorporar eso en este proyecto de ley. Y respecto de la consulta que había hecho por su intermedio el diputado Undurraga, si lo puede repetir la última parte, Pancho, perdona que se me olvidó, pero había algo ahí para conectar el... Perdone, me falla la memoria, presidente, pero para que complemente ahí, para poder recordar un poco, porque sé que tenía algo... ¿Puede reiterar lo expuesto? Pero por supuesto, diputado, como siempre. Gracias. Es que después me retan, amigo. No, mi duda es que si una disposición de carácter procesal debe ir en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar, especialmente en el título segundo, que dice relación con el título de los tribunales militares en tiempos de paz, en el párrafo segundo de los fiscales, cuyo artículo 25 regula las atribuciones y competencias de los fiscales militares. Muchas gracias, presidente, y gracias por su intermedio al diputado Undurraga por la ayuda a memoria, porque efectivamente, a propósito de eso, quería consultarle a la Biblioteca del Congreso, porque hay una experiencia judicial también, especialmente en los últimos años, donde delitos que están contemplados en el Código de Justicia Militar no caen en la competencia o el conocimiento de la justicia militar y terminan siendo conocidos por defecto por la justicia penal ordinaria. Entonces, en ese sentido, y considerando esta propuesta del diputado Undurraga, que yo creo que es jurídicamente correcta, en términos estrictos es lo correcto, debiésemos establecer los delitos militares en la justicia militar, pero también la razón por la cual en este proyecto de ley yo planteo incorporarlo como una especie de norma espejo en el Código Penal es para evitar ese abuso que se ha dado en los últimos años, donde delitos que son claramente militares están siendo conocidos por la justicia penal común. Entonces, ¿qué diagnóstico pueden tener respecto de esa situación? ¿Por qué se está produciendo? Y cómo uno podría, de cierta forma, en el caso que se opte por mantener y que sigamos hacia adelante con una justicia militar y con delitos contenidos en esa justicia militar, que esos delitos sean efectivamente conocidos por la justicia militar y no por otra. Creo que eso es una reflexión interesante y una vuelta que habría que darle. Gracias. Gracias a usted, diputado Sánchez. Vamos a pedir entonces al diputado Brito que haga su intervención y luego damos la palabra a los invitados. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los invitados y también a quienes nos acompañan, representantes de la Fuerza y el Ministerio de Defensa, para el punto siguiente. Yo quiero acá plantear nuestra plena disposición a poder mejorar la tipificación del delito de espionaje frente a las vulneraciones que hemos visto, pero también es importante, a mi entender, no retroceder respecto a lo que está ocurriendo en el mundo en torno a el estándar de los tribunales militares y los tribunales civiles, entendiendo que en Chile la justicia militar funciona con el sistema antiguo, que es muy distinto al debido proceso, que hoy se entiende que es la base, no solamente para quienes son procesados, sino también para quienes son demandantes o querellantes en estos procesos. Y para mí es muy importante que la modificación que se ha propuesto tenga cabida dentro de la justicia civil, para lo cual quiero solicitar por su intermedio la opinión de la biblioteca, la opinión técnica respecto a si ya el Código Penal en el artículo 109 reconoce que en un contexto bélico define la tipificación del delito de espionaje, pero en el contexto bélico no bastará con modificar eso del contexto bélico y poner como condición cuando se identifica un hecho que es parte de las amenazas, de la apreciación de amenazas que se hace desde la política de defensa. En consecuencia, el Tribunal Civil podrá investigar con medidas bien
bien duras para quienes son investigados, como por ejemplo prisión preventiva, mientras dura la investigación, para de esa manera que sea siempre en tribunales civiles, porque el texto propuesto quita de la justicia civil el delito de espionaje, pero además incorpora esta tipificación solo cuando es cometido por integrantes de Fuerzas Armadas de otros países. Y en la actualidad sabemos que la guerra híbrida, y de hecho está en la respuesta al oficio que le responden a usted, presidente, por parte del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que lo que nos enfrentamos en la guerra moderna son amenazas híbridas, en donde muy posiblemente el espía, antes de ir a cumplir con su tarea, va a adquirir una nueva identidad y va a limpiar todo su pasado, cuestión que le va a hacer prácticamente imposible a los tribunales chilenos identificar si se trata de un civil o de un militar. Por eso me parece importante que, más allá de la distinción respecto a si viste un uniforme en su país de origen, es si es que cumple o no con los criterios que fijan la apreciación de riesgo y amenazas de la política de defensa, y puede tratarse de un caso de espionaje que deba investigar la justicia civil con todas las garantías que nosotros acá acordemos, por ejemplo, la prisión preventiva mientras dure la investigación. Me parece que hay algo que en ningún sector tiene que poner en duda, y es que acá transversalmente queremos resguardar nuestra soberanía, y eso implica también resguardarnos por quienes quieren poder acceder a información que es muy sensible para nuestra propia seguridad. Razón por la cual quisiera consultarle cómo ven los técnicos la posibilidad tan solo de modificar la frase del artículo 109 que dice en un contexto bélico por en cualquier contexto cuando se cumpla con los requisitos de estar dentro de la apreciación de riesgo y amenazas de la política de defensa, se investigarán los casos de espionaje de esta manera. Eso es cuanto vengo a solicitar. A ver, vamos a continuar entonces. A ver, sí, dos más, así que vamos a continuar. Diputado Leiva, tiene la palabra. Y después la diputada. Muchas gracias, presidente. Compartir lo aseverado por el diputado Brito, por su intermedio, presidente, desde el punto de vista del tema netamente militar. Sin embargo, compartiendo lo que señalaba también el diputado Undurraga, que esta es una norma netamente adjetiva, no dice de relación con un tipo penal específico del 109, sino relativo a la jurisdicción. Entonces, hay una confusión en este proyecto de ley que a mi juicio es inconducente. ¿Qué es lo que vamos a regular? ¿Vamos a regular los hechos que revisten caracteres de delito o quién tiene competencia respecto del mismo? ¿Vamos a ver los hechos o vamos a juzgar al sujeto activo? ¿Quién es el sujeto activo que comete? Porque es tan inconducente este proyecto de ley que se contradice a sí mismo. Porque las normas del Código de Justicia Militar, establecidas en el artículo 3 de este código, establece que todos los delitos militares, como se refiere, por ejemplo, al artículo 109, van a ser juzgados por la justicia militar. Y este proyecto de ley establece además una contradicción, porque señala que si durante el conocimiento de la causa se establece que la persona sospechosa no pertenece a las Fuerzas Armadas, vuelve a la justicia civil. Lo que hace el proyecto de ley no es más que repetir la ley 20.477, que modifica el Código de Justicia Militar, que sustrae de la competencia de los tribunales militares cuando existen civiles involucrados como sujetos activos o participan en ese delito o menores de edad. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a sancionar? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Que los delitos de espionaje cometidos por militares sean juzgados por tribunales militares. Bueno, eso ya lo establece el artículo 3 del Código de Justicia Militar, que establece que todos los delitos cometidos por militares en su ejercicio de funciones o en comisión de servicio van a ser juzgados por la justicia militar. Por eso señalo que incluso es tan inconducente el proyecto de ley que la propia excepción que le establece, que replica la 20.467, deja en letra muerta al texto. ¿Y por qué lo digo, presidente? Porque un sistema jurídico desde el punto de vista procesal y también sustantivo hay que analizarlo de manera integral. Y nuestro ordenamiento jurídico, particularmente el Código de Justicia Militar, en el artículo 3, sobre todo el número 2, establece las normas de competencia o normas adjetivas, quién va a conocer de esta causa. Y eso lo soluciona y lo resuelve claramente el Código de Justicia Militar, los tribunales militares, cuando existan militares involucrados, sea un sujeto activo, y cuando sean civiles, la justicia se sustrae a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Por una razón simple, por la diferencia que existe entre un procedimiento dispositivo o acusatorio y un inquisitivo, que es muy distinto en cuanto a las garantías.
Señalo y termino, presidente, que el propio Código de Justicia Militar en el artículo 52 hace aplicable a normas de justicia militar las reglas sobre contienda de competencia y cuestión de competencia que establece el Código de Procedimiento Civil. Entonces, me parece que este proyecto de ley no tiene ningún sentido, sobre todo, presidente, si establece una contracepción, planteando que, punto seguido, si durante el conocimiento de la causa se establece la persona sospechosa no pertenece a las Fuerzas Armadas, los antecedentes van a ser remitidos al Ministerio Público. Circunstancia que ya está resuelta por nuestra normativa vigente. Y si son militares, el propio Código de Justicia Militar, artículo 3 y 5, establece que es parte de la competencia militar. Gracias, presidente. Sobre el punto, diputado Sánchez. Sobre el punto, diputado. Muchas gracias. Sí, muy cortito, para responder esas inquietudes muy sinceras, yo entiendo, por parte del diputado Leiva por su intermedio. Si es que la situación fuera tan clara, no se habría producido lo que ocurrió en Pozo Almonte. Sí, es bien claro, es bien evidente. Estábamos ahí frente a una situación donde, siendo estas dos personas de identidad extranjera, identidad desconocida, el primer instinto de la institucionalidad es que esto quede radicado en la justicia civil. Y lo que nosotros estamos planteando aquí es básicamente invertir el procedimiento, y precisamente por las razones también que de forma tan elocuente lo plantea el diputado Brito por su intermedio. En la situación actual, en muchas ocasiones actúa precisamente en esta calidad de espía respecto de países extranjeros, personas que o bien no se le conoce su calidad de si es miembro de las Fuerzas Armadas o no, o bien siendo, en términos estrictos, un civil, está actuando como un agente militar, por decirlo de cierta forma, y hay que buscar la forma. Y yo le planteé al diputado Brito que ojalá él pueda plantear una indicación a este proyecto de ley para que corrijamos eso. Me parece súper adecuado y pertinente a cómo están ocurriendo estos casos hoy día. Esa es la razón que motiva un proyecto de ley de estas características, porque precisamente yo creo que Pozo Almonte demuestra muy bien que la institucionalidad no está reaccionando como corresponde a estas situaciones, y donde el primer instinto de la institucionalidad ante una amenaza que, por suerte y gracias a Dios, se contuvo, no lograron levantar información relevante al parecer, los papeles que tenían se los quitaron, todo de cierta forma salió bien ahí, pero podría haber sido esto mucho peor, y el instinto primario de la institucionalidad chilena fue trasladar esto a el juzgado que menos sabe de cuestiones militares. Entonces creo que eso es muy peligroso y eso es lo que buscamos corregir. Muchas gracias. Muy bien, diputado Sánchez. Diputada Hertz tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, concuerdo a través suyo con lo señalado por el diputado Brito. Creo que lo que contesta y responde el director, digamos, de la ANI, tiene una relevancia no menor, porque efectivamente en la guerra moderna está caracterizada por las amenazas híbridas, y eso claramente va a significar un acondicionamiento de nuestra doctrina militar, porque amplía el ámbito de la preocupación hacia la salvaguarda de las infraestructuras críticas. Y las infraestructuras críticas no solo dependen de las Fuerzas Armadas. Hay diversos aeropuertos, hay puertos a lo largo del país que pueden ser objeto de observaciones hostiles o bien discretas. O sea, dificulta establecer una diferencia entre la jurisdicción civil o militar. Y el espionaje del siglo XXI no es lo mismo que el espionaje del siglo XX, evidentemente, porque el espionaje actual se orienta no solo a las capacidades militares, por lo tanto, no siempre los civiles, como era en el siglo XX, estaban, aun cuando no estuvieran explícitamente siendo militares, estaban dirigidos, digamos, a inspeccionar y espiar nuestras capacidades militares. O sea, siempre tenían vínculos con organizaciones militares. Eso era así. Ahora, en el siglo XXI, las capacidades militares, como digo, la conjunto de la infraestructura crítica, no es solo neutralizar lo militar, sino que afectar la estabilidad del país desde muy temprano, tal como ocurre en la guerra Rusia-Ucrania, tal como está ocurriendo en el conflicto del Medio Oriente, y eso significa incluso la coerción económica. Entonces, frente a este punto, yo quería consultarle y saludar a los expertos en el sentido si tienen o conocen datos estadísticos de la ocurrencia del delito de espionaje tipificado en el Código Penal, ¿ya?, por una parte,
Y respecto al proyecto mismo, en un punto de técnica legislativa nada más, cuando el proyecto habla de personas sospechosas, en general en el Código Penal la tipicidad, digamos, y la legalidad tienen que estar muy claras. No existen términos que puedan ser sujetos, digamos, a determinadas interpretaciones. Y en este caso, para la expresión sospechosa, a mi juicio no respeta esos principios ni de tipicidad ni de legalidad. Eso, presidente, gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada Hertz. Le damos la palabra. Diputado Untorraga, ¿quiere hacer alguna apreciación? ¿No? ¿Sí? Tiene la palabra. No, a ver, gracias, presidente. Mire, se trata de lo siguiente, y ofreciéndole disculpas, digamos, a la gente que la estamos haciendo esperar por otros temas. Yo creo que aquí el debate es muy interesante en términos de, evidentemente, que los delitos cometidos por civiles deben ser juzgados en tribunales civiles. Eso no lo pongo en duda, y no voy a ser una persona, digamos, que quiera pasar a llevar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Nos estamos enfrentando a una situación que puede ser puntual, y espero que sea puntual, pero creo que puede, por las características que tiene, puede ser aún más masiva, porque no necesariamente incluso un ciudadano chileno, aunque no sea militar, puede estar efectuando labores de espionaje. Entonces, aquí creo coincidir con el diputado Brito y con el diputado Sánchez, en términos de que aquí lo relevante es la acción que ellos están haciendo, más allá de la condición de ciudadanos civiles o militares, ya sean connacionales o sean extranjeros, actuando en territorio nacional. Y desde ese punto de vista, creo que este evidentemente va a ser el debate de fondo o central de la discusión del proyecto, que podemos abocarnos 2, 3, invitar a 4, 5, 10, 15 especialistas, digamos, para este tema. Pero me parece que el enfoque, y ahí coincido con el diputado Sánchez por su intermedio, presidente, es a raíz de lo que se vivió en una repartición durante los últimos 2 meses y cómo se concluyó esto mismo, que finalmente un tercero salió del país, digamos, y no sabemos la condición que tiene. Y los otros 2 están con firma mensual. Entonces, a mí me parece que si nos tomamos en serio la inteligencia, tanto la inteligencia civil como la inteligencia militar, tenemos que darle las armas para que los expertos sean quienes finalmente puedan juzgar esta cosa. Bien, muchas gracias, diputado Untorraga. Me ha pedido la palabra la diputada Flores y a continuación el diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. La verdad es que, concordando con varias de las intervenciones de los colegas que me han precedido en la palabra, solamente quisiera agregar ciertos elementos que también lo establece así en el oficio del director nacional de la ANI, en uno de los numerandos que él señala, tiene toda la razón al señalar que la gran mayoría de los casos que además son conocidas por la justicia militar derivan igualmente conocidos por la justicia ordinaria. Gran parte de estos terminan siendo conocidos por la Corte Suprema. Así lo señala, ¿cierto?, el informe del director del ANI. Y tiene toda la razón. Entonces, probablemente por cosas más bien coyunturales, no es que esté tratando de interpretar al colega Sánchez por su intermedio, presidente, sino por cuestiones quizás de un poquito más de precisión, entiendo cuál es el sentido del proyecto que tiene, de una cosa que es más casuística. Pero las reglas generales del derecho yo creo que están bastante claras. En qué casos se supeditan el conocimiento a la justicia militar y en cuáles a la justicia ordinaria, y que siempre estos terminan siendo, yo me atrevería a decir, una estadística, no sé, un 80% de los casos terminan igualmente, aquellos que son conocidos por la justicia militar, igualmente siendo conocidos por la justicia ordinaria, ya sea en términos de indemnización económica u otros, digamos. Por lo tanto, entiendo cuál es el fondo de lo que señala el colega Sánchez, presidente, que tiene que ver con que a lo mejor en este último tiempo, con casos, entre comillas, emblemáticos los últimos años, que se ha venido un poco
desfigurando o desdibujando cuál ha sido la lógica que había imperado anteriormente desde el punto de vista de la jurisdicción en el país, y que lamentablemente, por distintos motivos, no quiero interpretar las motivaciones, no me corresponde, pero eso se ha ido perdiendo, y eso es efectivamente cierto. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Flores, y diputado Leiva tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, muy breve. Primero, partiendo de la base que uno no puede legislar en base a un caso específico, creo que es improcedente, porque puede llevar a conclusiones que son del todo negativas. Este no es un problema de jurisdicción, no es un problema de competencia, si es lo que se pretende resolver es lo que se ha planteado, sino no es un problema adjetivo, no es quién lleva adelante el proceso. Pues está claro, las normas de competencia están claramente establecidas en el Código de Justicia Militar. Es un problema de tipicidad. Efectivamente, ¿qué sanciona? ¿Qué conducta voy a sancionar independiente del sujeto activo, sea civil o militar? Porque el informe que nos entrega la Biblioteca del Congreso Nacional y también la Agencia Nacional de Inteligencia da cuenta en estos temas que yo no manejo, yo me dedico más al tema más jurídico que militar o castrense, que efectivamente son temas híbridos. Un aeropuerto, el de Pudahuel, es tan complejo, o es un recinto tan crítico, como decía la diputada Ger, por su intermedio, que una base militar en el norte. Este no es un problema de jurisdicción, que es lo que señala el proyecto de ley. En caso alguno, es un problema de fondo, sustantivo, lo plantea el diputado Undurraga, de tipicidad. ¿Qué significa el 109 cuando se habla de enemigo? ¿Qué significa eso? En tiempos de guerra esto está clarito, tribunales militares, pero en tiempo de paz. Entonces, este proyecto de ley pretende solucionar un problema que no lo logra, todo lo contrario, porque ya está resuelto por la 20.467, porque no es un problema de competencia, de quién ejerce la jurisdicción, si tribunales ordinarios o tribunales militares. Es un problema, concluyo, del punto de vista de la tipicidad del delito de espionaje. ¿Qué sanción asociada tiene? Independiente si lo comete un civil o lo comete un militar. Pues si lo comete un militar, justicia militar. Si lo comete un civil, se sustrae esa competencia conforme a la 20.477 a la justicia civil. Por eso señalo que el proyecto es inconducente, porque este no es un problema adjetivo de competencia procesal, sino es un problema sustantivo. ¿Cuáles son los hechos que integran el tipo y cuál es el sujeto activo que lo comete y qué sanción trae asociada? Muchas gracias, diputado Leiva. Vamos a escuchar a los invitados acerca de esta larga lista de interrogantes que se han planteado. Tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, voy a intentar responder las preguntas de alguna forma agrupadamente, pues son un poco reiterativas en algunos casos. En cuanto a la pregunta del diputado Undurraga sobre si viene al caso o no una modificación procesal en una norma de naturaleza penal, la respuesta es sí, es normativamente difuso, es disruptivo del punto de vista de la técnica normativa. No es lo más habitual introducir en el Código Penal una norma de procedimiento. No es la única, pero hay pocas excepciones. Lo normal es que el Código Penal no contenga abiertamente normas de procedimiento. Y desde ese punto de vista, claro, desde el punto de vista de la técnica normativa, lo lógico sería que una norma sobre competencia o jurisdicción, en este caso, estuviese radicada en el Código de Procedimiento Penal o en el Código de Justicia Militar, dependiendo de la opción de cada uno. Yo no puedo tomar partido por la norma, pero sí les puedo decir que desde el punto de vista técnica normativa, el Código de Procedimiento Penal regula el procedimiento penal y el Código Penal regula figuras típicas, formas de participación, penas. En cuanto a la consulta del diputado Sánchez, a ver, desde mi punto de vista, si es que el proyecto lo que pretende voy a adelantar un poco en la respuesta, pero entre la consulta del diputado Brito y el diputado Leiva hay un punto en común, que es este proyecto es sobre jurisdicción. Uno puede creer que el problema de fondo es otro, y podríamos estar de acuerdo, pero el proyecto se trata sobre jurisdicción. ¿Quién conoce qué? El tema es cómo se prueba que la persona que tengo sentada al frente como imputada es militar o no es militar. Y entonces veo si es competente el tribunal militar o el tribunal civil. Pero es un problema de prueba, es un problema de diligencia probatoria. Y esa es una decisión política de usted. Entonces, volviendo a la pregunta del diputado Sánchez,
El artículo 109 lo que contiene hoy día son algunas figuras de delitos de traición, que no se llaman traición, pero se tratan de eso, y también algunas figuras de delitos de espionaje que no dicen espionaje, pero tratan sobre espionaje. No son todas. Por ejemplo, el 109 tiene, en el 109, inciso 6, 7 y 8, hay distintas figuras de espionaje. Pero en el resto de las figuras hay otras conductas que no son de espionaje, sino que son básicamente traición. Entonces, si uno quisiera completar las hipótesis de espionaje civil en tiempo de paz, en mi opinión, las normas que faltan acá serían las del 252, 254, 255, 56, 57 del Código de Justicia Militar y 112 del Código Penal. Pero con eso lo único que hago es completar un catálogo de delitos posibles, de delitos de espionaje posibles de cometer por civiles en tiempo de paz. Entonces, tomando este artículo propuesto, quedaría el 109 más el 112 del Código Penal, el 17 de la Ley 17.1988 y los artículos señalados del Código de Justicia Militar. Más allá de si uno está de acuerdo o no con eso, ese sería el catálogo más o menos completo. Luego, respecto a las consultas del diputado Brito y el diputado Leiva, efectivamente, esta es una norma de jurisdicción que originalmente ya está, teóricamente ya está resuelta en el artículo 3 del Código de Justicia Militar, que se refiere a de qué conoce la jurisdicción militar, de delitos cometidos por militares. Pero el punto sigue siendo qué hago con una persona que no sé si es militar o civil. Y en ese sentido, uno entonces introduce esta norma de modificación de jurisdicción. Allá o acá, no sé. Ahora, en cuanto a la consulta de la diputada Hertz, estadística no sé si tenemos, pero lo que sí sé que hay es que tiene que ser súper poca, porque si legislación hay poca y doctrina hay menos, y opiniones hay pocas, la estadística debe ser poca, de 1 a 10 puede ser. Ahora, en cuanto a su consulta, que es buena, la del punto de vista, la de la pregunta de la tipicidad, claro, la norma habla de persona sospechosa, y eso es difuso. O sea, del punto de la tipicidad es súper poco definido. Podría haber un problema de tipicidad. No voy a decir que hay un problema inconstitucional por ilegalidad, no lo sé, pero sí es difuso. Además habla de las Fuerzas Armadas, concepto que también podría ser discutido. Yo creo que el concepto de Fuerzas Armadas también podría ser distinto, porque uno podría hablar de militar. No lo tengo claro, tal vez la terminología ahí flaquea un poco. Y otro punto que yo creo que es súper importante es que lo que yo veo desde lejos es que esta es una norma de modificación de jurisdicción. O sea, la intención del autor de la norma es llevar estas causas a otra jurisdicción. No importa si estoy a favor o en contra, pero ese es el objetivo. Pero la norma no lo dice. La norma dice otra cosa. La norma dice, si durante el conocimiento de la causa se establece que antes de eso dice, la causa deberá ser remitida a la Fiscalía Militar para su conocimiento. Yo entiendo a qué se refiere, pero no me parece expreso que me esté cambiando la jurisdicción. Y después dice, si durante el conocimiento de la causa se establece que la persona sospechosa no pertenece a las Fuerzas Armadas Nacionales o extranjeras, los antecedentes deberán ser remitidos al Ministerio Público para que la causa sea conocida por la justicia ordinaria. Nuevamente entiendo a qué se refiere, pero no me parece claro que me estén de nuevo cambiando la jurisdicción de vuelta. Es decir, si yo quiero modificar normas de jurisdicción, hay que ir a las normas de jurisdicción. Y si voy a modificar las normas de jurisdicción, efectivamente, como pregunta el diputado Undurraga, eso debiese ser en las normas de jurisdicción y no en las normas del Código Penal. Diputado Leiva. Solo a título de pregunta, presidente, porque no soy experto en materia penal, pero comparto plenamente lo que usted plantea de una manera tan sutil, digamos, diciendo que efectivamente, en mi opinión, el proyecto es inoficioso. Sin embargo, y agradezco la opinión fundada de la biblioteca, la pregunta mía es respecto del fondo del proyecto, del artículo 109 de la remisión, porque se habla de siempre en cada uno de los incisos del enemigo. Yo lo que entiendo, al hablar del enemigo, que siempre estamos hablando en tiempos de guerra, no tiempos de paz. Porque para yo poder hablar de un enemigo, nuestro país tiene que haber declarado la guerra y declarado enemigo a una potencia extranjera, a un país extranjero. Por consiguiente,
las hipótesis del 109 se dan siempre en el marco de tiempos de guerra y no tiempos de paz, y en tiempos de guerra siempre lo va a resolver estos problemas, o la jurisdicción va a estar radicada en la competencia militar y no en civil. Por eso señalo que es un problema de tipicidad, porque si yo hablo de enemigo, siempre hablo en tiempos de guerra, en mi opinión, y esa es la pregunta que quiero hacer, porque en tiempos de paz no corresponde hablar de enemigo. Y la pregunta es, a lo mejor voy un poco más allá, pues desconozco también la materia, porque es muy específica. ¿Cómo o qué significa enemigo en materia penal? El haber declarado a través de un decreto supremo del Ministerio de Defensa la guerra a otro país. Solo en esa hipótesis me voy al 109, que tampoco aplican, en mi opinión, en tiempos de paz. Sí, ok. Hay una exposición, pero la autorización, ya, ok. Sí, y sí, va a querer responder. Yo agregaría a lo que expone el diputado Leiva, porque estamos claros que acá el interés de los autores de este proyecto es resguardar estos casos en donde el autor, no hay claridad con respecto a la condición del autor, si pertenece al mundo civil o al mundo militar. Si lo supiésemos, estaría zanjado el tema. Y entonces el autor de este proyecto, o los autores, lo que pretenden es aumentar el resguardo, digamos, para que no suceda lo que sucedió con estos ciudadanos bolivianos que en el mundo de la justicia civil quedaron con estas garantías procesales y quedaron en libertad. Y quedaron en libertad incluso antes, seguramente, porque quedaron en libertad muy rápido, uno de ellos por lo menos, antes de determinar fehacientemente si era un militar o no era un militar. Le dejo la palabra a los invitados. Muy corto, señor presidente. De la poca legislación que hay, alcanzamos a ver que hay dentro del artículo 109 figuras, casi todas son en tiempo de guerra, pero no todas, hay algunas en tiempo de paz. Pero es mínimo. Sobre el concepto de enemigo está definido en el Código de Justicia Militar, no tengo la definición, pero está enumerado. Se menciona únicamente en aquellos artículos. Ya. O sea, hay un concepto, se puede armar un concepto, pese a que no hay una definición, pero hay. Eso. Por su intermedio, señor presidente, para dar por concluida nuestra presentación, queremos señalar dos puntos, un poco aprovechando todos los diputados presentes, explicar un poco el por qué realizamos de esta forma esta presentación. Porque esta solicitud se hizo antes de la semana distrital y era en relación a un informe que se entregó muy específico, muy corto, que se decía que era la justicia militar, cuál era el área civil, y se pidió que lo vinieran a explicar. Nuestro método de trabajo como asesoría técnica parlamentaria es, caso personal como coordinadora, es ver el conjunto del tema. Estamos divididos por áreas. Sin embargo, para enfrentar el tema, vimos, esto no se trata de ir a explicar lo que ya está escrito. Entonces ahí se va al área legal, tuvimos largas discusiones, porque aquí quedó corto la forma en que se discutieron con más abogados, de qué se refería, y se fueron directamente al proyecto. O sea, ya no interesaba decir lo que todos ya sabían, que era la justicia militar, que era la justicia civil. Y por eso Juan Pablo Cavada se enfocó en el proyecto propiamente tal, y la presentación de Bárbara era en respuesta a una solicitud expresa del diputado Sánchez, que revisó trabajos muy antiguos. Estamos hablando del año 2020-2021, en que ya se estaba haciendo solicitudes de qué era justicia militar, qué era justicia civil, y casos cómo se trataba en otros países que por razones históricas, obviamente, han ido evolucionando a lo que es justicia militar y civil. Entonces, por eso ella hace esta presentación, específicamente Argentina, Alemania, al día de hoy. Y finalmente, por la pregunta que hizo el diputado Leiva,
ya desde el punto de vista de la defensa, de la seguridad internacional, obviamente la terminología ha ido cambiando internacionalmente, ¿no es cierto? Primero hablábamos de enemigos, hablábamos de amenazas, 1, 2 y 3, después empezamos a hablar de desafíos, ¿no es cierto? Pero todos sabemos en el fondo de qué estamos hablando. Penalmente no, pero desde el punto de vista, del ámbito internacional, estamos hablando prácticamente lo mismo. Lo que sí lo decimos de una manera mucho más suave, porque los tratados internacionales, la comunidad internacional ya se refieren a esos términos, de manera que podamos avanzar mucho mejor en la relación con los países vecinos, regional e internacional. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Los invitados son de la área de la asesoría técnica parlamentaria, especialmente unos agradecimientos a los investigadores Juan Pablo Cavada y Bárbara Orcela. Si necesitamos de ustedes más adelante, los volveremos a invitar. Muchas gracias. Vamos a suspender un minuto. ¿Sí? Para que la sesión sea secreta. Sí. Ok, unanimidad. Hagámosla. Sí, hagamos una votación económica. 7, 8. Sí, ¿Están todos de acuerdo? ¿No hay en desacuerdo? Ok. Ok, la sesión entonces será secreta. Necesito pedirles un segundo acuerdo, que esta vez viene de parte del subsecretario de las Fuerzas Armadas, que solicita comenzar la sesión porque la ministra se encuentra en el Senado. ¿Hay acuerdo para eso? La ministra está en el Senado viendo el tema de la prórroga de infraestructura crítica. Sí, no hay unanimidad. ¿Alguien está en desacuerdo? Ok, no hay acuerdo. No, es que tiene que ser unánime. Ok. No, pues con la ministra sí, con el subsecretario no. ¿Viene en camino la ministra esa? La ministra viene en camino. Bien, no hay acuerdo. Ya. Vamos a suspender entonces para continuar la sesión en carácter secreto. Muchas gracias.